Buenos días a todos y todas, soy Antonia Sánchez, estudiante de tercer año de periodismo acá en la Universidad Adolfo Ibáñez y hoy vamos a hacer un conversatorio junto a Daniela Díez y Jimena Alarcón. Esta fue una iniciativa organizada con la profesora Bárbara Fuentes porque tenemos el propósito de brindar a los estudiantes la oportunidad de conocer y aprender sobre cómo comunicar temas de salud, específicamente en el área de oncología e investigación de estudios clínicos, junto con comprender el rol fundamental que cumplen y desempeñan los periodistas y comunicadores en esta área que, aunque a veces pueda parecer lejana, ofrece oportunidades en las que muchos de nosotros nos podemos desarrollar en nuestro futuro. Bueno, ella es Daniela Díez, es comunicadora científica y directora y fundadora de la agencia Simbiosis, que es una agencia de comunicación especializada en ciencia. Además, ella participó en la comisión revisora del Manual de Estudios Clínicos para Periodistas que lanzó MSD, que es una de las mayores empresas farmacéuticas del mundo, en colaboración con ACHIPEC, que es la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia. Y aquí también nos acompaña Jimena Alarcón, que ella es periodista, fundadora y directora de XAS Comunicaciones, que es una agencia de comunicación estratégica, y también ella es asesora comunicacional de la clínica oncológica Oncovida. Bueno, con esto, estas dos panelistas junto conmigo vamos a participar en este conversatorio y nos compartirán su conocimiento y experiencia. Así que comencemos con la ronda de preguntas y recordarles que al final del conversatorio ustedes también pueden hacerle preguntas a ambas personas. Bueno, comencemos. Aquí cualquiera de las dos puede responder, la idea es que esto sea un conversatorio, ya aquí no hay nada pauteado. Bueno, de un tiempo hasta la actualidad ha cobrado fuerza la comunicación en temas de salud. ¿Cómo evalúan ustedes que se está haciendo este trabajo en Chile? La que quiera tomar la palabra. Creo que para bien y para mal, la pandemia creo que eso potenció a que se mejorara la comunicación y también a contar más con profesionales de las comunicaciones, del periodismo, que se estén especializando en ciencia. En Chile sigue siendo un desafío a nivel profesional de estudios de posgrado, por ejemplo, para la comunicación de la ciencia, pero sí existen ahora diplomados y cada vez se están fortaleciendo, dado que también existimos profesionales que nos hemos especializado para ayudar y potenciar, tanto desde las comunicaciones como desde el ámbito científico, a entender el lenguaje de las ciencias. Perfecto, Daniela, muchas gracias. Yo creo que es súper importante que nosotros como periodistas y ustedes como futuros periodistas, es súper importante que todo el tiempo estemos a la vanguardia y que nos vayamos actualizando. Como dice ella, el tema de la pandemia fue súper importante y no solo de la pandemia, sino que las comunicaciones cada vez han avanzado, los canales de comunicación, los medios de comunicación. En la época que yo estudié periodismo no existían las redes sociales. Y en el fondo ha sido todo un camino en el que los profesionales de las comunicaciones hemos tenido que aprender también, estudiar en el camino, y yo creo que hoy en día los medios tradicionales, más el tema de las redes sociales, han logrado promover de mejor manera la comunicación y el tema que nos convoca que tiene que ver con salud también. Probablemente en la antigüedad uno podía ver como muy lejano que una red social que inicialmente era como para divertirse, promoviera y educara. Y es lo que nosotros, al menos desde Oncovida, que es la institución por la que yo vengo a este conversatorio, nosotros tenemos una línea editorial muy importante para comunicar lo relevante que es la oncología. Y también dentro de esas definiciones, nosotros somos una institución que todo el tiempo está dedicada a comunicar en base a la educación y a evitar los factores de riesgo para enfermedades. Y no solo estamos hablándole día a día a los enfermos de cáncer, a los pacientes oncológicos, sino que a sus familiares y además a personas comunes y corrientes como nosotros, que podemos ser personas sanas, pero qué maravilla, creo yo, que hoy en día, cuando estamos todo el día en esto, podamos toparnos con contenido que nos ayude a preocuparnos de nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Entonces yo creo que ha sido como maravillosa la evolución de las comunicaciones y encuentro amado que los jóvenes son nativos de esto.
nosotras hemos tenido que estudiar en el camino y ustedes que lo tienen tan a la mano, creo que es una herramienta muy poderosa que hay que aprovechar. Qué interesante lo que ambas mencionaron, me llamó la atención que las dos mencionaron lo de la pandemia y justo es la pregunta que venía ahora respecto a la cobertura de la pandemia que dio mucho para este tema, el tema de las redes sociales, que se compartiera esto. ¿Ustedes creen que hay un antes y un después de esos años en relación a la aproximación de la ciencia a estos temas? Yo sé que lo dijeron un poco, pero yéndonos más a lo científico. ¿Hubo un antes y un después para la ciencia desde la pandemia y la difusión en redes sociales respecto a eso? Sí, sí, evidentemente. Yo creo que uno de los primeros desafíos fue de la misma comunidad científica, de encontrar también las palabras para poder comunicar que la ciencia también es parte de un proceso, entonces no tiene una verdad absoluta y yo creo que ese fue uno de los grandes problemas en que no hay que usar máscara, hay que usar mascarilla, hay que usar los guantes, hay que clorar todo y creo que mucha gente luego ya no creía o hubo una desconfianza de la ciencia dado que se decía una cosa un día y luego algo después. Y creo que el desafío, y es donde yo también lo encontré y también con varias comunidades de comunicadores también de las ciencias, descubrimos o pudimos notar que uno de los problemas fue en que hay todavía muy poca información respecto a cómo funciona la ciencia. Eso fue como, creo que es el desafío actual de seguir comunicando desde esa forma, como que no es una verdad absoluta, sino que está en proceso, porque la ciencia va avanzando y eso también fue parte de los mismos estudios clínicos, que es lo que nos compete este encuentro. Y seguro tengo algunas cositas más que acompañar, pero me va a pasar la palabra ahí a Jimena. Sí, de todas maneras. Y yo creo que también tiene que ver con las maneras de comunicar, con los canales, lo que dices tú, por ejemplo, el tema de la mascarilla. Fue súper importante poder expresar y educar a las personas de la importancia que tenía hacerlo y de seguir en el fondo como promoviendo todo esto sin tener estas instancias, por ejemplo, en la época en que estábamos todos encerrados, que los medios de comunicación yo creo que fueron súper importantes para que la gente se educara, porque ninguno de nosotros se había expuesto a una pandemia. Entonces yo creo que ante un fenómeno que impactó al mundo, sin lugar a dudas, que la ciencia tuvo que avanzar de otra manera, tuvo que encontrar otros caminos y obviamente se puso la atención en diversos temas muy relevantes para la ciencia que quizá en otro momento, no de crisis, no se habían abordado. Y yo creo que eso también es como una vuelta que es importante darle, que finalmente las crisis siempre son oportunidades y yo creo que la pandemia fue una gran oportunidad, pese a todo lo malo que trajo, para poner atención a muchas cosas muy relevantes, sobre todo en el área de la ciencia. Perfecto. Hay algo que las dos mencionaron que me llama la atención, incluso en la primera pregunta, que es el tema de las redes sociales, que claro, en pandemia estábamos todos encerrados y que utilizábamos las redes sociales y que en base a eso también se comunicaron muchas cosas, pero también se cometieron errores. También hay cosas que se comunicaron de manera inadecuada. Entonces, yendo a la otra pregunta, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los medios al cubrir temáticas de salud y cómo evitarlos? Yo creo que trasciende la salud y tiene que ver sobre todo como con el sensacionalismo, sobre todo con un tema tan difícil, o sea, más que difícil, tan importante como es la salud. Yo creo que los periodistas tenemos que ser muy responsables, muy rigurosos, dejar totalmente de lado el sensacionalismo, ser aplicados, ser rigurosos, ser reporteros y nunca dejar de serlo. En el caso de la salud, por ejemplo, nosotros en Oncovida generamos mucho contenido de salud y todo el tiempo estamos apostando a las entrevistas directas con los especialistas. Muchas veces somos proactivos, preparamos contenido que se pre-reportea, pero siempre hay un visto bueno final del experto y nosotros no publicamos nada sin ese visto bueno. Y en el fondo yo creo que tenemos que ser también muy responsables y tenemos que acercar el lenguaje técnico de la salud, que a veces es más complejo, porque tenemos que saber que nosotros nos estamos dirigiendo a distintos tipos de público. Y eso también tiene que ver con qué mensaje damos, de qué manera lo damos, en qué se diferencia, y eso obviamente tiene que ver con nuestros públicos. Eso. Yo acompañaría también, y creo que también uno de los errores en los medios de comunicación fue buscar a profesionales también científicos que a veces no tienen muy buenas habilidades comunicativas. Y
Y cuando voy con esas habilidades comunicativas son porque se olvidan que están hablando con público no especializado y que utilizar tanta terminología no nos acerca, nos aleja. Y eso nos pasa en cualquier área. Yo creo que si ahora, no sé, alguno en bioinformática y te están hablando en código, yo no me acerco mucho porque no entiendo. Y eso pasa también en el área de las ciencias. Y creo que hoy en día, y que también ha sido un desafío, es también darle esa puerta a los profesionales del área de las ciencias, del área de salud, del área climática, de la informática también, de la inteligencia artificial, es que si bien no son periodistas, sí que tengan habilidades comunicativas para que haya un mejor entendimiento también desde el periodista, desde el comunicador, desde el que viene de la ciencia, los tomadores de decisión y así todos estos distintos públicos para entendernos mejor. Y creo que hoy en día las plataformas también digitales, y creo que también se están atreviendo un poco más a salir de ese lado, de su confort, de esa terminología, y se están llevando este desafío también a las plataformas para que también los periodistas o quienes comunicamos lleguemos a ellos y podamos también dar esa posibilidad también de entrevista. Sí, yo creo que la Dani, ese es un súper tema, que es el de los voceros, que probablemente a ustedes les va a tocar en su vida profesional. De pronto tú trabajas para alguien o trabajas con alguien y hay que dar un mensaje súper importante. Y la persona que tiene ese mensaje perfecto en su cabeza, que es como el capo del asunto, tiene cero habilidad comunicacional. No se ha entrenado o hay personas que realmente no las tienen. Puede que haya una persona que sea tartamuda, ¿te fijas ahí? Y él es la persona, entonces tu cliente, que a mí me ha pasado, él es la persona que tiene que ir a dar la entrevista. Y tú conversáis 2 minutos y te das cuenta que primero no tiene las habilidades suficientes, que no va a poder de esa manera dar el mensaje que tu cliente, tu empresa, el lugar donde tú estás, quiere dar ese mensaje no va a llegar. Y ahí hay 2 caminos. Uno, como asesor, por ejemplo, decirle a tu cliente, amigo, date cuenta, tenemos que traer a otra persona, o prepararlo. Y en algunos casos hay mucho potencial, solamente que no se ha desarrollado, y tú puedes hacerle intervenciones a esa persona y prepararlo con ciertos tips, por supuesto, para que tenga mejores habilidades comunicacionales. Y en otro caso, tú ser asesor realmente y decirle, no podemos ir con esta persona porque en el fondo no vamos a cumplir el objetivo, vamos con otra. Y probablemente haya otra que no tenga todo el conocimiento, pero sí tenga muchas habilidades, y en ese caso uno se dedica a que la persona estudie y pueda entregar ese mensaje. Entonces, por eso yo creo que es súper relevante que además de que la persona elegida para dar esta vocería en cualquier medio tenga muy claro lo que tiene que decir y que siempre sea asesorado. Y lo que dice la Dani también es muy clave, que uno tiene que en el fondo como bajar un poco el mensaje según el público al que se enfrenta. En algún momento a mí me tocó hacer diversas revistas de medicina. En el caso, por ejemplo, de la Clínica Las Condes, era la revista médica y el público de la revista médica eran doctores. Entonces a mí me tocó ahí aprender y yo tuve que estudiar muchos tecnicismos porque la revista era de periodistas para doctores. Pero también en otro momento de la vida me tocó hacer la Alemana Noticias, que era la revista médica, pero para los usuarios, los pacientes. Y tú a un paciente tienes que lograr darle el mensaje, explicarle todo lo que significa una enfermedad, sin esos tecnicismos que van a hacer que la persona, más que acercarse al tema, la va a alejar. Entonces, eso es súper importante. Qué interesante lo que ambas mencionan, la importancia de que la ciencia y la comunicación creen estos puentes, estos vínculos, porque es necesario que la información llegue a las personas y qué mejor que personas que están capacitadas para poder comunicar. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta sobre el rol del periodista o el comunicador en temas sensibles. ¿Cómo se puede comunicar información sobre el cáncer, por ejemplo, de manera ética y clara para el público sin caer en el sensacionalismo? Hoy creo que es uno de los grandes desafíos porque creo que está relacionado también a cómo se ha comunicado hasta el día de hoy también todo lo que tiene que ver con cáncer, como una enfermedad mortal, como la gran batalla. No sé si han escuchado hoy en día que ya no hay que tratar de dejar el lenguaje bélico, la lucha contra el cáncer. Hay una comunicadora también, psicooncóloga, que habla sobre esto, que ahí también después la pueden buscar. Porque ha tenido este gran desafío de batallar un poquito, utilizando la palabra bélica, porque lo utilizamos mucho. Y claro, y ahí hago referencia un poco a lo que ella menciona, es que
el paciente no está en una guerra, no tiene por qué batallar. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes desafíos relacionados de cómo comunicar en temas de cáncer. Y no recuerdo muy bien cuál era tu pregunta, porque no era respecto al desafío. Era de, bueno, ¿cómo podemos comunicar esta información de forma ética, sin caer en el sensacionalismo? Bueno, ahí vamos un poco esto. Y yo creo que va también eso, dejar de que, si bien es una enfermedad importante, pero es también una enfermedad como una diabetes, como una hipertensión, entonces acercar esto es una de las formas que podemos trabajarlo y también desde esto ético. Como ya había mencionado previamente, no caer en el sensacionalismo. Una de las cosas, y como hablábamos sobre los estudios clínicos también, suele suceder que se encontró la cura del cáncer, y lo hemos visto en múltiples ocasiones. También, bueno, me la he dado de creadora de contenido también, y ahí también he hablado sobre lo de la cura del cáncer y por qué no tenemos que hablarlo así, desde la comunicación. Porque si bien se han generado mejoras, la cura del cáncer, llegar a ese tipo de lenguaje, la verdad es que no está siendo muy ético a nivel de medios de comunicación, y aquí podríamos estar hablando un montón de tiempo sobre esto, pero creo que esa es una de las cosas éticas también que hay que hacer y realizar ahora. ¿Por qué no está mal dicho la cura del cáncer? Porque hoy en día, cura del cáncer, sí, cura del cáncer creo que no existe una propiamente tal. Hay tratamientos de mejora y que si bien puede tratar a una persona con cáncer, pero no se sabe finalmente si esa persona no va a tener una recidiva, que es decir, que va a tener de nuevo una nueva aparición. Puede ser que la persona se salve y que luego muera de otro tipo de patología, pero hoy en día sí, sana al paciente, pero hablar como cura suena como que nunca pueda tener una nueva remisión o bueno, un nuevo tipo de cáncer o un nuevo desarrollo. Y eso puede dar a las personas también como que llegó y tuve la cura y nunca más puede tener otra patología, otro tipo de cáncer. Entonces hay que ser cuidadosos con eso. Sobre todo con los descubrimientos cuando hablan de se descubrió una nueva cura y están en fases muy de principio de un estudio clínico, por ejemplo, en una fase faltan años todavía para poder decir que se ha llegado a tener un avance en un tratamiento para mejoras del cáncer. Evidentemente, leer una cura del cáncer es mucho más accesible que la persona vaya y le cliquee, pero sí que hay que ser cuidadoso con ese tema. Sí, en Oncovida hacemos algo súper importante, creo yo, que ha sido desde el inicio, que fue la línea editorial que asumió Oncovida para sus comunicaciones. Y desde ahí ustedes pueden seguirnos en Instagram, Oncovida Chile, y darse cuenta que todo nuestro contenido está orientado siempre desde el acompañamiento para el paciente y para sus familiares, y siempre es en un tono muy amable, muy cariñoso y de mucha esperanza. Nosotros no hablamos de la lucha contra el cáncer, a propósito de eso, que también es como el emblema un poco que la ocupan distintas instituciones que hablan de cáncer en nuestro país y en el mundo. En Oncovida no hablamos de la lucha contra el cáncer, hablamos del camino oncológico, porque sí es un camino, porque sí se transita, oncológico sí, porque hablamos de cáncer, y no se trata de no decir lo que es, nosotros también hablamos de cifras, pero todo nuestro contenido, les repito que vayan a verlo porque está muy bueno, Oncovida Chile, en Instagram, tiene que ver con todo el tiempo nosotros dar recomendaciones sobre la disminución de los factores de riesgo de todas las patologías. Obviamente mencionamos todas las efemérides y hacemos un llamado a la concientización de todos los tipos de cáncer que existen para informar, para que tú puedas compartir ese contenido con otra persona, porque está súper demostrado que la base de la prevención es la información y que también es un hecho que cuando el cáncer se detecta en etapas muy tempranas, tiene muy buen pronóstico. Lamentablemente, muchos de los cánceres que existen dan señales cuando están en etapas muy avanzadas. Y en esos momentos, obviamente, los tratamientos que se puedan hacer, digamos, puede que tengan menos efectividad que cuando sí se detectan en etapas tempranas. Entonces nosotros desde Oncovida lo que hacemos desde nuestras diversas plataformas es entregar mucho contenido de
de valor, informativo. Como digo, veníamos conversando con Fernando. Fernando es el subgerente de Innovación y Desarrollo de Oncovida. Trabajamos muy de la mano y conversamos precisamente de eso, que tampoco hablamos de prevención, porque es muy delicado, y eso es lo otro que también los comunicadores tenemos que tener mucho ojo con las sutilezas y con las palabras. De repente, un concepto errado puede desinformar, y eso es muy grave, por eso tenemos que ser siempre muy responsables. Y Fernando en algún momento también le tocó conversar con un doctor que le hacía hincapié en que es muy delicado hablar de prevención, porque hay cosas que uno efectivamente puede prevenir. Evidentemente, si yo no fumo, tengo muchas menos opciones quizá de contraer un cáncer por el cigarrillo. Pero, por ejemplo, existen factores de riesgo genéticos o que tienen que ver con tu situación local, donde vives, en tu entorno. Entonces, no se puede hablar de prevención porque no es que tú, con ciertas conductas, puedes prevenir al 100% un tipo de cáncer, porque obviamente hay otros factores ambientales que sí pueden incidir. Por lo mismo, nosotros lo que sí hacemos todo el tiempo es informar y aconsejar que tú disminuyas los factores de riesgo. Entonces, desde nuestra línea editorial, siempre es muy propositiva y como les decía, no hablamos de esta lucha, sino que hablamos del acompañamiento. Y lo otro que también es súper relevante, que ya se los había dicho antes, es que nosotros no solo le hablamos a los pacientes oncológicos, sino que les hablamos a sus familiares, porque el camino oncológico es un camino que requiere de mucho acompañamiento y donde los cuidadores y los familiares y los seres queridos de las personas que están enfermas, finalmente son muy parte de esto. Por eso nosotros tratamos de que todo el contenido y todas las comunicaciones no solo vayan dirigidas al enfermo, al paciente, sino que a su círculo y, como les decía antes también, a las personas normales que no están enfermas y que ojalá puedan conocer este contenido, compartirlo y no enfermarse. Perfecto. A mí hay algo que me llama la atención con el contenido, es que recién terminó octubre, y octubre es el mes en el que se hacen estas campañas para el cáncer de mama, para que las mujeres vayan a hacerse estos exámenes. Y ocurre algo con los medios y las compañías en general, las empresas, en las que se hacen estos llamados masivos de todo esto como contra el cáncer de mama, y también se ocupa a veces este lenguaje bélico, pero ¿qué pasa el resto del año? ¿Por qué pareciera que los medios solamente en octubre toman esta potencia sobre el cáncer, siendo que en Chile el cáncer es una de las enfermedades que más personas matan, ni siquiera las enfermedades cardiovasculares? ¿Cómo los medios pueden cambiar un poco esa mentalidad? ¿Qué aconsejan ustedes para que esta comunicación no exista solamente en el mes de octubre, sino que durante todo el año se mantenga esto? O sea, yo te diría, disculpa, que desde el lado nuestro, obviamente porque somos un centro oncológico, y no solo un centro oncológico, porque Oncovida además presta otras atenciones médicas, estamos obviamente constantemente refiriéndonos a las distintas efemérides de los cánceres que aplican según el momento, pero yo te diría que yo he visto que últimamente cada vez hay más medios especializados en salud que están promoviendo el autocuidado, la prevención, evitar los factores de riesgo, informando. Y lo que conversábamos antes, obviamente la era en la que nos movemos, la digitalización, las redes sociales, es mucho más fácil hoy en día tener un medio de comunicación. Yo creo que lo único que sí hay que ser responsable, como lo decíamos antes, pero creo que ahora cada vez es más fácil hacerlo, y desde mi experiencia yo creo que ahora yo he visto mucho más este tema sobre la mesa que antes. Y obviamente hay meses que tienen que ver con ciertos cánceres en especial, digamos, pero yo te diría que desde mi óptica cada vez se está haciendo más masivo el mensaje. Obviamente que es Octubre Rosa, que es algo mundial, ¿te fijas? Nosotros, por ejemplo, en la campaña que desarrollamos con el equipo, era una campaña que se llamaba Elige Cuidarte, porque tratamos de agarrarnos de la contingencia, porque en octubre había elecciones. Entonces, Rodrigo, un chico del equipo muy creativo, llegó con esto y dijo, oye, pero pongamos acá sobre la mesa la contingencia. Entonces, mientras todo el país está dedicado a elegir las autoridades, elige cuidarte. Entonces, se hizo un trabajo bien bonito también con el equipo de diseño, en que
simulamos los votos, donde como te hiciste tu examen este año, te hiciste la mamografía, sí, no, en los mismos días de la votación se hizo como un llamado para que sea algo más transversal, precisamente aludiendo a lo que tú dices, como que sea algo que sea permanente en el tiempo y que no solamente nos acordamos de esto una vez al año. Pero yo te diría que desde mi visión cada vez hay más medios, lo que decía la Dani, más creadores de contenido, hay muchas más plataformas y creo que la información cada vez está más disponible. Yo apoyando un poco también lo que dice Jimena, es que hoy en día existen las plataformas, las redes sociales, que también han dado espacio a que estos temas se hablen más, a que las personas también están más curiosas, porque cada vez buscamos por nuestro celular todo. Y desde las comunicaciones también entramos en las estrategias, también en este posicionamiento para poder encontrar esa información. Pero sí a nivel de medios de comunicación, creo que, como también lo decías tú, tiene que ver mucho con la contingencia. Entonces se escapa un poco de quienes solo estamos en rango de periodistas, de comunicadores, viene desde las editoriales, de los directores de los medios de comunicación, de quizás en generar más espacios donde se puedan hablar temas de salud. Yo sé que hoy en día hay medios de comunicación que tienen espacios para hablar como sobre ciencia, que esto no sé hace cuántos años, pero no ocurría mucho antes. Entonces creo que ahora sí se está dando esto un poco más de información, lo noto, yo vivo con mi abuela, 92 años, 93 que cumplió esta semana, y entonces ella también se va informando, ella lo único que ve es medio de comunicación, no como nosotros que tenemos redes sociales y yo quiero seguir a Oncovida, yo quiero seguir a Agencia Simbiosis, tengo esa decisión de qué contenido quiero elegir, pero ella es lo que ve en medios de comunicación o lo que puede escuchar en las radios, porque son sus canales de comunicación. Y por eso siento que es importante que los medios de comunicación estén entregando información de salud, de cuidado. Mi abuela de la leche en Chur, que la ve ahí, de un montón de temáticas, o sea, ella lo ve, lo ve y lo escucha, pero sí creo que ahí el desafío va un poquito de ahí como desde las direcciones, desde las editoriales, dan más espacio también a que se hable sobre estos temas y que son temas que tienen que estar todo el año y que además no está solamente Octubre Rosa, está en febrero el Día Mundial contra el Cáncer, sigue siendo contra, pero bueno, donde está el Día de la Investigación del Cáncer y hay varios días que son estas efemérides donde se potencia, porque también a nivel comunicacional es la estrategia de aprovechar ese día donde todos están hablando y por lo tanto va a haber más visibilidad de mi contenido. A nivel, creo que eso ya se ha ido potenciando y como bien dice también Jimena, existen estos canales que ya no solamente tomo el día de, sino que es parte de mi contenido o de mi pilar comunicacional que lo estoy haciendo constantemente. Qué interesante, la verdad es cierto, existen, o sea, uno tiene que ser estratégico, uno tiene que saber cómo comunicar este tipo de cosas y también, como dices muy bien tú, potenciar el contenido independiente de la empresa, el medio. También tiene que ver con estrategias comunicacionales que tenemos que los periodistas, los futuros comunicadores y periodistas deben abarcar. Y respecto a esto, ¿qué debería ser un periodista o un comunicador que se quiera dedicar a las comunicaciones de temas de salud o ciencia? ¿Qué le aconsejan ustedes? Especializarse, prepararse, conversar, ir a todos los conversatorios disponibles, leer mucho, conversar con otras personas, aprender del otro. Yo creo que educarse sobre todo, nunca dejar de informarse, porque el área de la salud, sobre todo el tiempo hay avance. La Dani puede hablar más que ella, está muy metida en el tema científico. Todos los días hay algo nuevo. O sea, yo creo que uno nunca debe dejar de aprender. En el fondo hay que ir como a la par con los doctores. O sea, los doctores todo el tiempo están estudiando. Creo que es súper importante la preparación, la formación, el nunca conformarse, el nunca perder como esa sensación como de inquietud, que yo creo que la tienen por esencia los periodistas, el ser inquietos, el ser curiosos, y obviamente manteniendo el rigor que amerita un tema tan importante como es la salud. Y ahí mismo pregunten mucho, no teman preguntar, porque pasa esto, que vas a preguntarle a un científico y te pregunta y de repente hay dos palabras que no entendiste y puedes llevarte como otro tipo de interpretación o percibes algo distinto. Si no conocen el término, pregúntenlo o búsquenlo.
siempre también verificar con distintas fuentes. No se queden solo con una, porque también somos personas. Entonces el científico tampoco es un dios ni una diosa, ni el médico tampoco. Entonces, si bien uno puede confiar en su palabra, pero no siempre quedarse con esa única palabra, sino que verificar y buscar otras referencias, que bueno, ustedes también lo saben, ustedes desde el periodismo saben de la búsqueda de todas las fuentes, pero sí es eso, buscar. Y cuando habla de los estudios también, Jimena, van desde los estudios, desde las ciencias, pero también de cómo la ciencia puede innovar en las comunicaciones y que esto ha ocurrido. Hoy en día, como vemos, no sé si conocen a la Tere Paneque, que es una gran científica en el área de astronomía, que ella ha innovado ahí con el TikTok, ha tenido un montón de redes, y lo ha hecho porque también ha buscado esas otras herramientas, y no lo digo ella como comunicadora, como científica y divulgadora científica, pero también hay otros que vienen desde el periodismo. La verdad es que conozco más también de España. Bueno, Andrea Obaid, que también se ha movido harto desde el periodismo de la comunicación de la ciencia. Y aprovecho también esta instancia para invitarlos a todos y invitarlas que en diciembre, el 12 y 13 de diciembre, se va a hacer un congreso, que es un encuentro de comunicadores y periodistas científicos que se va a hacer en Valparaíso, para hablar sobre ciencia, medio ambiente, salud. Si bien ya se cerró la convocatoria de recepción para presentar en el Congreso, sí está abierto todavía la posibilidad de inscribirse como asistentes y ahí conocer cómo un montón de periodistas trabajan desde crear un documental para hablar sobre un tema sensible, quizás de cáncer, sé que va a haber alguna propuesta sobre farmacodinamia, farmacocinética, que tiene que ver con el tema de los fármacos. Sé que hablé algo técnico, pero tiene que ver con términos que se pueden ir familiarizando también si quieren acercarse también al tema de la comunicación de la ciencia desde distintas aristas. Comunicar ciencia también no es solo las redes sociales o un medio de comunicación, están los documentales, están ahora, bueno, todo lo que es los podcasts, por supuesto, obras de teatro, hay un montón de formas, si bien lo vemos desde distintas áreas, desde la política, pero también desde la ciencia, y el desafío de quienes vamos a comunicar la ciencia es saber cómo utilizar estos distintos medios para poder comunicar la ciencia más allá de lo que conocemos tradicionalmente. Perfecto. Hay algo, Jimena, que dijiste que me lo voy a dejar para mí, la verdad. Lo voy a dejar ahí como quizás un mantra. Eso de que uno aquí como periodista, futuro periodista, tiene que siempre tener interés por aprender, como los médicos, porque es verdad, ellos están constantemente educándose, buscando hacer investigaciones, y a veces uno como periodista cree que su rol solamente es informar, pero no, es estar informado también uno, tener ese bichito de querer saber. Así que también hay que los chicos de primero que ese bichito lo busquen, lo encuentren, porque sin duda que es parte de la identidad del periodista, del comunicador. Y justo por lo mismo me quiero ir a una parte más específica de lo que ustedes dos han desempeñado en sus áreas, ya que quizás no es el periodismo tradicional el que ustedes desarrollan, es un periodismo científico, un periodismo estratégico. Y quiero que aquí ambas me cuenten un poco de eso. Voy a partir con Daniela. ¿Cómo fue tu participación en el Manual de Estudios Clínicos para Periodistas? Que es algo que quizás tan necesario que la parte científica nos eduque a nosotros los comunicadores sobre cómo exponer estos temas a la ciudadanía. La verdad que esto nació, bueno, participamos en el manual porque nos contactó una farmacéutica a la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales de Comunicación de la Ciencia, ACHIPEC. Y yo previamente, no sé si, bueno, creo que no lo sabían, pero yo vengo de un área yo estudié tecnología médica, no sé si conocen esa carrera de ciencias de la salud. Trabajé en investigación varios años en cáncer y luego hice un máster de comunicación científica, así que las mismas habilidades de un periodista no las tengo, pero obviamente cuando se hacen fusiones, que de hecho Simbiosis nace porque mi colega sí es periodista, la socia y cofundadora, entonces ahí hicimos nuestra simbiosis. Y yo trabajé varios años en coordinación de estudios clínicos. Eso me llevó también a, en esa función, tener que hablar con muchos pacientes. Y me pasaba que muchos pacientes no entendían cuál era el beneficio de participar en estudios clínicos. Y también, por otro lado, cómo transmitir lo que se está haciendo, lo que se está investigando puede tener un beneficio social. Y en esa participación, bueno, de esta experiencia fue que participé en este manual, donde también lo noté con mis colegas también que venían de comunicaciones, periodistas, que también tenían esta información o desinformación sobre los estudios clínicos.
y mis amistades también, mi entorno, siempre ha habido como, nos utilizan para, somos conejillos de India, no me interesa participar en un estudio clínico, y es porque también donde se ha dado más información o desinformación utilizando las redes, los canales, YouTube o todo esto, ha sido para esa desinformación, pero no para dar información. Y ahí es donde es importante que, no sé si llamarle competencia, pero de alguna forma tenemos que estar posicionando más contenido que sea de información, que esté informando y no desinformando, utilizando esas mismas estrategias. Si yo veo un video súper entretenido donde me muestran que en verdad no están utilizando con este manual, o sea, con esta información, es súper difícil que también se esté o sea, que no utilicemos esa misma estrategia entretenido para entregar un contenido que es relacionado a los estudios clínicos. Y volviendo al tema del manual, es que también notamos, y bueno, fue parte también de mi proyecto final de máster, de hablar cómo se genera o desarrolla un nuevo fármaco y vacuna, y noté que gran parte de esa información que veíamos estaba porque era mal comunicada en los medios de comunicación. Previamente les había dicho, cuando llegan y dicen, oye, se descubrió la cura para tal cáncer, y vemos que en verdad estaba en etapas muy tempranas de un estudio, entonces no podemos hablar de que un tratamiento pueda ser efectivo o no. Y eso es porque también los periodistas no tenían ese acceso a información. Yo lo supe porque hice cursos, y no siendo profesional tecnóloga médica lo sabía, no porque trabajaba en investigación necesariamente lo sabía, tuve que hacer cursos para ser coordinadora de ensayos clínicos, donde me fui familiarizando más con el tema, y por lo tanto también donde vi que era importante que también los periodistas se informaran y conocieran esta diferencia, porque a veces damos por sentado que todos saben lo que uno ya conoce. Es verdad. Me gustó mucho lo que dijiste del nombre simbiosis de tu agencia, esa fusión entre la ciencia, la comunicación, que a veces uno cuando es joven tal vez piensa como ya, o soy humanista, o soy científico, o soy esto, pero no, uno puede converger un poco en este mundo, y también es un poco lo que tú haces, Jimena, en tu agencia. No sé si nos puedes comentar un poco más sobre eso, la parte estratégica. La verdad es que yo no atiendo solamente el rubro de la salud, y eso también creo que tiene que ver con lo que tú dices, que es una de las cosas que a mí me ha gustado de trabajar de manera independiente después de haber trabajado muchos años en el otro formato, y es que hoy en día yo tengo clientes de distintas áreas, y eso lo hace muy entretenido, lo hace muy dinámico y lo hace muy difícil también, porque tú podrías concentrarte en algún tema todo el tiempo, y yo atiendo distintos rubros. En el caso de la salud ha sido un camino súper bonito que la verdad es que inicialmente se dio. Yo les conté hace un rato, hubo una época en mi vida que yo me dediqué a hacer revistas corporativas, y en ese camino me tocó hacer muchas revistas médicas y aprendí mucho de eso y me gustó mucho. Después con el tiempo tuve un cliente de una clínica oftalmológica que además llegaron a mí porque sabían que yo había hecho, entonces en el fondo fue como un camino, y es lo que hablamos antes, que obviamente uno tiene que ser muy responsable, y cuando tú llegas a atender a un cliente de un rubro en el que quizás no eres experto, tienes que todo el tiempo tratar de informarte, de estudiar cuando lo requiere. Y cuando llegué a Oncovida fue súper bonito, porque además me pareció que la misión que tenía Oncovida, como lo conversamos antes, tiene que ver no solo con anunciar la efeméride del día del cáncer de mama, ¿te fijas? Tiene que ver con la educación, con el acompañamiento, y yo te diría que de todos los trabajos en los que yo he estado involucrada en el área de la salud, a mí me gusta mucho trabajar en Oncovida, trabajar para Oncovida, porque tiene que ver con algo más allá de lo que tú puedes hacer como profesional. Lo que dices tú, como el tema de la estrategia, o los planes, o el contenido, tiene que ver con que realmente en estas áreas uno siente que su trabajo es realmente un aporte y que puede ayudar al otro. A diferencia de otros rubros que pueden ser quizá un poco más livianos, si tú quieres, y te pueden dar otro tipo de satisfacciones, pero no es eso que tú dices, oye, la verdad es que lo que nosotros hacemos puede impactar de verdad la vida de muchas personas sanas y de otras personas enfermas y de sus familias. Entonces yo creo que
desde mi experiencia con la salud te podría decir que ha sido un camino muy diverso, que ha tenido que ver con el mundo editorial, con clínicas y con también aprender un poco lo que conversábamos antes de los distintos públicos, porque nosotros hoy en día desde Oncovida nos referimos a los públicos, que son las personas de las que ya hablábamos, y también a los doctores y al mundo científico. Y ahí también la comunicación es súper distinta, porque obviamente a los doctores sí le hablamos de manera más técnica, para la gente hacia afuera no es así. En el caso de los estudios clínicos, Oncovida tiene un área que es Oncovida Research, que se dedica a los estudios clínicos, y ahí también hay un trabajo que se hace en las redes sociales, en los comunicados por mailing, por el boletín que tenemos, y también hay cosas que van dedicadas a los doctores, en el fondo incentivando que ellos deriven a pacientes que consideren que tienen las características para aplicar a un estudio clínico. Obviamente hay un proceso muy serio detrás, entonces existe un formulario en el que el doctor puede decir, mira, ¿sabes qué? Yo considero que este paciente aplica por esto, pero luego va y hace todo este proceso, y a ellos, por ejemplo, se les comunica con todo lo que tú lo sabes mejor que yo, toda la nomenclatura que tienen los estudios clínicos, letras, números, fármacos, una cosa que para un ciudadano de a pie, digamos, en verdad puede ser chino o mandarín. Entonces tú ese detalle lo pones en las comunicaciones que están dedicadas a los expertos en salud. No así a las personas normales, si tú quieres, y como tienes cáncer de mama, podrías acceder a un estudio clínico, no le dais el detalle pero sí lo invitas a ir a este formulario. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo te diría que las estrategias también van planeadas y dedicadas según el público, que es muy amplio dentro de la misma área de la salud. A mí me gustaría complementar, y que me imagino que es grande el trabajo desde la estrategia en todos esos públicos, el social listening, que yo creo que también han escuchado, el estar escuchando qué es lo que los canales, qué es lo que está consumiendo ese tipo de público, porque yo sé que algunos puedo llegar por Facebook, yo sé que algunos puedo llegar por TikTok, a los médicos, ¿qué canales les gusta? ¿Dónde están viendo también la información? Y me imagino que en la estrategia debe ocurrir mucho esto de ver cómo le hablo al médico, más allá también del técnico, o sea, de la información, es cómo va a recibir también esa información, porque ¿dónde tienes acceso? LinkedIn, Instagram, o otra vía, alguna revista, alguna sociedad científica donde busquen esa información. Entonces yo creo que también esa es parte importante a ustedes como futuros periodistas también, es ir escuchando a quién me voy a dirigir, y entonces cómo está consumiendo esa persona también, para yo entregar ese mensaje que está adaptado, que tiene esta estrategia, pero por dónde va a llegar. Eso quería complementar también. Obvio, lo que dice la Ani, y obviamente antes de eso, que es como un poco antes, saber quién es tu público objetivo. Claro. Entonces, quién es tu público objetivo, dónde se mueve, cómo tengo que hablarle, con qué mensaje y por qué canales. Y ahora ustedes tienen muchísimos más que nosotros en la antigüedad, lo que también es un desafío. Es verdad. Sí, bueno, sin duda esta ha sido una experiencia de mucho aprendizaje, tanto para mí y también yo creo que para los chicos. Por lo mismo dejo las preguntas abiertas por si alguien quiere preguntarle algo a Daniela o a Jimena. Siéntase con toda la libertad. Ya, bueno, sí. Es que uno ve mucho en Instagram, TikTok, hay incluso un titular que es el doctor TikTok, la doctora TikTok, que a veces no necesariamente gente que se domina bien los temas de los que habla, como que mucho como por encimita, dando recetas para mejorarse de la hipertensión o del estrés. ¿Cómo abordan ustedes eso? Porque muchos tienen seguidores, tienen públicos enormes, o sea, estamos hablando de, incluso hay doctores que tienen millones de seguidores y la gente los sigue y la comunidad científica real se escandaliza por los consejos que dan. ¿Cómo se aborda, o si lo abordan o no, o simplemente lo dejan de un lado y no lo dejan pasar desde su respectiva agencia estos temas? A mí no me ha tocado directamente tener que o sea, sí he encontrado redes y yo como persona, más que como agencia, claro, lo cuestiono.
porque llevo y, o sea, no me quedo con la voz de solo una persona, de un influencer que me hable sobre un tema, pero como agencia, eso, no me ha tocado yo tener que, no sé, como tratar de generar otro tipo de contenido distinto a este. Sí he utilizado, sí me ha pasado, ¿verdad? Ahora lo recuerdo. Que sí hubo un caso donde vimos que se estaba hablando, también fue como que se cuestionó mucho sobre un tratamiento para el Alzheimer. Fue este año y nosotros tratamos de tomar los comentarios que habían realizado personas respecto a esto para hablar y tratar de explicarlo de una forma también más cercana de lo que se había hecho en esta otra cuenta. Que llegue o no llegue, eso ya, o sea, las personas que estuvieron, claro, no existen también formas de poder medirlo y creo que eso es un desafío desde la comunicación de las ciencias de cómo poder leer o medir esta comunicación que se está realizando, como estoy tratando de desmentir esto, pero está llegando a este público o no, con herramientas que sean más allá del marketing. O sea, no porque tuve menos like quizás no generó un impacto mayor que el otro que tuvo más like. A veces la gente, como no puedo medir si ese like en verdad tomó atención a ese contenido, pero eso ya es un desafío que va más allá de lo que podemos comunicar hoy en día y que espero poder trabajar, que estoy ahí con desafíos de hacer un doctorado para poder trabajar con medidas de herramientas para poder medir la comunicación de la ciencia en el mundo digital, más allá del marketing, que son los likes, las compartidas y todo eso. No sé si respondí muy bien, pero lo que tenía. La verdad es que nosotros, al menos durante mi permanencia estos años, no sé si Fernando tiene alguna otra recuerdo, no recuerdo que nos haya pasado, ponte tú, alguna desinformación aludiendo a Oncovida. No. Lo que sí podría contar es que todo el tiempo estamos tratando de que todo lo que nosotros publicamos, como decía antes, sea siempre algo muy riguroso, que aporte, y me pongo en el caso de que creo que si eventualmente sucediera algo, creo que la estrategia sería como no darle vitrina y nosotros desde nuestro lado y de nuestras plataformas sí en el fondo aportar con el mensaje certero, digamos, pero no nos ha pasado, ¿no es cierto? Ya. Yo igual quisiera aportar ahí un poco. Igual me voy a presentar. Mi nombre es Alicia Sánchez, yo soy estudiante de la Unidad de Estudios Clínicos de Oncovida del CERT. Y yo creo que ahí juega un rol importante en las sociedades médicas, ya con estos comunicados donde aclaran ciertos temas, también los canales de difusión, cartas al director. El tema yo creo que va un poco también en modernizar y llegar a un público más masivo a través de redes como TikTok, donde se comunique ciencia de otra forma más dinámica, más rápida y llegar a este público un poco que haga contraparte. Yo sigo a un dermatólogo que da muchos tips de dermatología y muchas veces están errados, o sea, no corresponden. Y hay personas que están constantemente aclarando también en las bajadas ahí. Entonces van aclarando y van complementando y están como pendientes de estas publicaciones y hacen sus comentarios que esto no corresponde y uno también como consumidor se va guiando. Yo leo, por ejemplo, los comentarios, no me quedo solo con ver el TikTok o ver, sino leo qué pasa más abajo, yo como consumidora. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo igual quería preguntarles algo. Nosotros en Oncovida hace poco trabajamos acompañando en una campaña comunicacional con la Fundación HERT, que es fundadora Cecilia Boloco, y nosotros facilitamos nuestras instalaciones y vimos ahí Fernando trabajó de cerca con ella y otros animadores. Y mi pregunta va más allá, las comunicaciones en temas de cáncer, en temas de ciencia, en temas de cáncer va muy enfocado en la prevención, en la detección temprana, en temas de ciencia y la innovación, en los nuevos tratamientos. Pero ¿qué pasa con la comunicación que requiere impacto e incluso cambios en políticas de salud? Porque no sé si ustedes vieron, chicos, esta campaña de Cecilia Boloco, alguno vio en Instagram o algo que ella estaba haciendo una campaña que decía, estoy enferma. Estoy enferma, ¿la vieron?
esta es una campaña en función de impactar en relación a la lista de espera. No sé si ustedes han escuchado que las listas de espera GES son enormes, que estamos muy mal en cifras en comparación, sobre todo en cáncer. Entonces va en impactar y buscar estos cambios. ¿Cómo la comunicación puede llegar a generar políticas o cambios en políticas de salud? Como el tema de la ley del cáncer, cómo lo difunden, cómo podemos avanzar hacia esos temas que son mucho más generales y que afectan o benefician a tantas personas. ¿Cómo lo abordamos? Yo creo que eso tiene que ser con múltiples caminos. Desde la voz de los pacientes, también hay fundación de voz de los pacientes y por lo tanto hay que dedicar tiempo también formativo, como hablamos esto de educación, entregar contenido de valor, cuando no lo manejan. Ahí hablo del social listening, o sea, entender más o menos qué es lo que saben estos pacientes, porque desde la voz de los pacientes también, o sea, es generar este ruido que le llamamos, o sea, cuando hay más entidades, más personas, más pacientes, familiares, que están haciendo ruido porque es necesario, porque es abordarlo. Hay muchas personas que ni siquiera saben que existen otros tratamientos que pueden ser mejores que los que existen hoy en día. Entonces, porque no ha llegado esa información también a ellos. ¿Y cómo se hace también? A través de estas plataformas. Desde plataformas me refiero como desde organizaciones, desde también tratar de convocar en ciertas instancias, cuando se puedan, a nivel también estratégico, de llegar a los tomadores de decisión en base también con los datos que requieren ellos también. O sea, los tomadores de decisión necesitan otros datos que son distintos quizás los que tenemos, que los pacientes, la voz de los pacientes necesita. Entonces sí, es como hay que tomarlo de distintas formas, entendiendo cuál es el mensaje que queremos entregar, qué mensaje va a ser para cada uno de ellos y es abordarlo. No podemos pensar que solamente un camino nos puede llevar a ese resultado. Y como toda comunicación, estar midiendo, buscando herramientas de cómo puedo mejorar eso, funcionó esto o no, cómo puedo mejorarlo, cuál fue la recepción. Yo creo que utilizar bien las herramientas de medición es lo que nos va a estar también guiando en cómo ir mejorando también o alineando esa estrategia desde los distintos caminos. Eso. Perfecto. Bueno, Daniela, Jimena, muchas gracias por acompañarnos y también a todos acá por participar y acompañar. Gracias.